La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. El día de hoy, compartiendo el micrófono como todos los días, saludo a mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, mira, preocupado, te voy a decir por qué. Preocupado porque la violencia parece ser el signo, el sello, la bandera del momento que vive la sociedad. Pero lo que me preocupa también es que nosotros nos fuéramos con la situación de ver la violencia solamente en los estadios. Esa es una de las muchas manifestaciones, pero la vivimos diariamente, estimado Pablo, en la casa, en la cuadra, en la colonia, en la ciudad. Entonces yo quisiera, hombre, que hoy tenemos expertos en el tema, no cualquier gente, nos ayudaran a entender este fenómeno de la violencia que verdaderamente nos tienen preocupados y atrapados, mi querido Pablo. Es un tema complicado, un tema difícil, porque tiene muchos asegúnes, muchos sesgos, que es el tema de la violencia en los estadios de fútbol, y la preocupación fundamental es, y yo se lo digo como aficionado, es que pues no podemos permitir que nos roben también los estadios de fútbol, como nos han robado muchos espacios públicos, y hablo de la delincuencia y de la violencia. Salvador. Sí, mira, Pablo, amigos de la mesa, en principio yo creo que este tema se tiene que ver de fondo. Hay tres factores sobre los que yo quisiera llamar la atención. El primero es la situación del fútbol en México. Es una cuestión que irrita. Los directivos, los dueños de los equipos están pensando únicamente en cómo llevar dinero fácil a sus bolsas, pero han dejado caer en la mediocridad al fútbol mexicano, a sus equipos. Por ejemplo, Chivas en un pésimo momento, el América hace 2 años estaba en un pésimo también, 3 años, en una pésima situación, el Atlas. Entonces vemos que a pesar de todo el dinero que circula en el fútbol, pues no le han puesto ganas a nuestra selección nacional mediocre a nivel nacional, y eso irrita. El factor social, que tiene que ver con que, y eso lo escuché de Valdano cuando yo era un adolescente, las personas van a recoger en la cancha el fin de semana, ahí en el estadio, lo que no pudieron recoger muy probablemente durante la semana. Quieren sentir un poco de éxito, de logro, y van y ven a jugadores verdaderamente mediocres, con directivos mediocres, con entrenadores mediocres, y esto genera pues una profundísima insatisfacción. Invierten buena parte de su ingreso en pagar una entrada, muchas veces a través de la reventa. ¿Y ese es el origen de la violencia? Y esos son factores acumulados. Entonces hay una gran frustración, porque aparte, lo que te digo, lo que hay afuera es limitación en los jóvenes, limitación de oportunidades económicas, ignorancia, viven en un contexto de miseria muchas veces, de violencia, de falta de acceso a las oportunidades, y se genera un caldo de cultivo cuando se da el tercer factor: autoridades negligentes, autoridades incompetentes que no pueden planear un operativo, a pesar de que existen, al contrario de lo que dice, directrices. Hay un programa que yo impulsé la otra vez que fui regidor, CALEA, que considera intervenciones prácticamente en todo tipo de situaciones, y en esta, pero directivos ineptos e incapaces de la policía no los han podido llevar. Escuchemos, permíteme, Marcos. Yo quisiera comentar, don Marcos, el asunto del estadio. Ese es un tema que hemos dejado de lado. El Estadio Jalisco, en su parte norte, tiene riesgo de caerse. Es un estadio de quinta, un estadio que es prácticamente el mismo del Mundial del 70, que no tiene inversiones. En todos los lugares del mundo, estadios de esa edad ya los derribaron y ya construyeron otro tipo de cosas. El estadio no se corresponde a la gloria que ha tenido. A mí me llama mucho la atención lo que dicen del ingreso. Ya quisieran, por ejemplo, los aficionados de Boca, poder decir que les van a quitar hora y media. Les quitan prácticamente medio día para poder ingresar a la Bombonera en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un sistema muy estricto que abarca muchísimas calles, donde los aficionados toman muchísimas precauciones. Y a pesar de eso sucede lo que sucede. Entonces,
pues hay una serie Pero de atrasos logísticos. No es parte de nuestra realidad eso, Salvador. Es parte de, bueno, yo creo que al Estadio Jalisco... O sea, yo creo que ahí el tema es cómo... Lo fueron dejando caer. Por eso, pero cómo con esa realidad, porque también tenemos la realidad de las colonias, la realidad de las pandillas, o sea... pero el estadio es un negocio. Por eso, ¿cómo convivimos con eso? O sea, va a ser el precio que siempre haya violencia, siempre haya golpes. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Ganas, sí, y regresamos. Ahí está la pregunta en el aire. Salvador Caro. Tú estás metido la verdad es mucho que en existe esto. una cultura de la violencia, se ha venido dejando crecer. Los medios de comunicación masivos promueven la violencia, no hay controles para el acceso de menores a películas o a programación que tiene violencia, no hay... digamos un esfuerzo colectivo para decir hay que contener ya esto. Se promueven espectáculos como por ejemplo los toros, donde impunemente se dejan entrar a menores, hay una cultura de pelea de animales, o sea, por todas partes, ¿no? Está el asunto de la facilidad con que el crimen organizado seduce a la juventud, armas por todas partes, etcétera, etcétera. Pues se refleja en la música, se refleja en general en nuestra cultura, y ahora lo que queremos es echar reversa. Salvador. Sí, yo pensaría que no está claro, no está clara la ruta en la que vamos, hay mucha incertidumbre, la gente no se siente segura, la percepción de que no se están haciendo bien las cosas se ve reflejada en los estudios de opinión de los alcaldes, por ejemplo, de la zona metropolitana, y pensaría en que, bueno, el Estadio Jalisco tiene muchas cosas por hacer, la Liga Mexicana de Fútbol muchísimas, suficientes como para que los aficionados continúen con el boicot de mantener estadios vacíos. La Policía de Guadalajara ha dado un paso muy importante. Nosotros, los regidores ciudadanos, respaldamos a las autoridades municipales en la designación del comandante Campa como director. Creemos que en un plazo de 3 meses máximo debe dar satisfacciones, certidumbre a la ciudadanía, y nosotros los vamos a apoyar porque nos parece muy importante que la ciudad esté segura. Nosotros somos la fuerza que va a gobernar la ciudad, y en este tipo de cuestiones tenemos que caminar juntos con las autoridades, independientemente del partido en el que gobiernen. Y finalmente, por los aficionados. Los aficionados tenemos que portarnos bien. A los padres de familia, ¿qué nos toca hacer? Yo creo que los estadios deben dejar de ser cantinas donde todo el mundo se insulta y donde se vende alcohol a menores. Los padres tienen que estar al pendiente de que sus hijos no formen parte de este tipo de prácticas. A mí me da mucho gusto cuando veo que padres van con sus hijos y bueno, que realmente se respeten las pautas de conducta al interior del estadio, ¿no? A la autoridad. Bueno, la autoridad le tiene que echar más ganas, definitivamente. Hay ejemplos de que en el Guadalajara se han hecho bien las cosas. Hace 4 o 5 años se hacían muy muy bien y se puede retomar en el caso de los estadios, se puede retomar. ¿Funciona el mando único? Bueno, pues eso todavía a mí me parece una incógnita. Espero que funcione y que le dé satisfacciones y seguridad a la ciudadanía. Salvador Caro, muchísimas gracias por haber estado en Cara a Cara. Abogado. Que se repita, es la primera, pero esperemos que de muchas. Espero.